El 1 de diciembre, Felipe Calderón va a entregar la banda presidencial y va a tener un relevo. ¿Cómo se va a recordar su sexenio? Quizás como el más violento. Fue en el 2007 cuando, en búsqueda de esa legitimización, pues que no se dieron quizás en las urnas, el primer mandatario se enfundó en una casaca, en la militar, y declaró una guerra frontal en contra de un narcotráfico que hoy le está cobrando los saldos. A unas semanas del fin del segundo sexenio panista en el gobierno federal y con los trabajos de transición en marcha, los saldos comienzan a asomarse como análisis de la gestión de Felipe Calderón, una guerra contra la delincuencia organizada y el narcotráfico que Felipe Calderón declara desde el inicio de su administración fue para algunos analistas la forma en que trató de legitimizar su gestión. Esto luego de la polémica elección del 2006. Hoy, a punto de entregar la banda presidencial a la oposición, la presidencia de la República a través de la Policía Federal en algunos casos y de la Marina Armada de México en la mayoría, han llevado a cabo detenciones de importantes jerarcas del narcotráfico. Hoy en Esferas, analizaremos el conteo final de esta guerra y la radiografía que deja Felipe Calderón a la próxima administración federal. Yo soy Cecilia Márquez y yo le doy muchísimas gracias de que esté sintonizándonos. Hoy en Esferas estaremos analizando estos recuentos finales del sexenio de esta guerra, que sabemos que los expertos tienen una radiografía mejor de este mundo del narcotráfico que ha dado miles de muertos al país y que nos ha alcanzado aparentemente no solo a los niveles políticos, sino en todos los niveles. Está con nosotros el doctor Arturo Villarreal Palos, académico de Derecho de la Universidad de Guadalajara, experto en el tema, y también me acompaña el periodista, ya compañero y amigo de nosotros, Jaime Ramírez Yáñez, de El Público Milenio y también de un canal vecino, el C7. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Ceci. A ver, en esta evaluación, en este recuento de los daños del sexenio de Felipe Calderón, ¿cómo le va al presidente que inició con el crear empleos y después se fue con una guerra al narcotráfico? Adelante, doctor. Bueno, desde mi punto de vista, como toda política de gobierno, pues tiene claroscuros, ¿no? Yo creo que ha habido cosas buenas, otros saldos bastante negativos. Y si yo intentara hacer una evaluación de la política de este gobierno en materia de combate al tráfico de drogas, pues yo haría un enfoque al menos tomando como punto 4 ejes. Uno, pues lo que es la política propiamente persecutoria del delito, la que ha provocado esta guerra, estos miles de muertos. Pero bueno, también hay otros frentes que deben evaluarse, ¿no? Uno, por ejemplo, es si el consumo de drogas en el país ha aumentado o no, si se ha controlado ese consumo, o sea, las adicciones. Se incrementó. Se ha incrementado, desde luego, el saldo no es favorable ahí. Otro frente que deberíamos evaluar es, bueno, también qué se ha hecho en materia de combate al lavado de dinero, porque finalmente las ganancias del narcotráfico pues tienen que ir a alguna parte. Entonces ese es otro punto que yo pondría en la balanza de evaluación. Y finalmente hay otro aspecto en donde creo que no le va tan mal al gobierno, que es en la reforma legislativa, en las reformas legales, en la construcción del andamiaje nuevo para el desarrollo del sistema. Entonces, como punto de partida, yo plantearía esos 4 ejes para poder evaluar esta política. Jaime, es el periodo de Felipe Calderón donde los periodistas corren, ahora sí que tienen la actividad más peligrosa, y no necesariamente porque esté luchando contra el narcotráfico. Bueno, yo en ese tema, Ceci, buenas tardes, doctor, buenas noches. Yo tengo mis dudas, es decir, yo es un tema que lo discutimos cuando vino Ana Arana.
que si las muertes de los periodistas en México tenían que ver con su actividad periodística. Yo no soy de los que me juego por ese lado, ¿no? Es decir, ahí tendríamos que aterrizar y ver la biografía de cada persona, ver su comportamiento profesional personal, para poder definir si sí o si no matan a una persona por su ejercicio periodístico. Ahora, lo que sucede con Calderón, pues también hay que darle un poco de contexto, ¿no? Y esto trae historia. Y creo que la factura final, los mexicanos debemos de estársela cobrando a Ernesto Zedillo. Porque finalmente, para mí hay una fecha que es el detonante de todo esto, que causa esta descomposición incluso en el ejército mexicano, que causa la insatisfacción y empiezan las deserciones masivas, que es el 18 de enero cuando detienen a Gutiérrez Rebollo. Creo que los daños colaterales el gobierno mexicano no los planeó, y hubo una fuga enorme de militares insatisfechos con la política que se aplicó en la detención de este general, que dio como consecuencia una fuga masiva de militares. Se calcula que entre los sexenios de Felipe Calderón, de Ernesto Zedillo y el de Vicente Fox son 182,000 soldados los que se han desertado. ¿Y eso se han ido al El 10%. crimen? El 10% en un cálculo conservador están dentro del crimen organizado y conformaron este grupo a partir del 98. Bueno, empezaron 21 de ellos, los Zetas, en 1999, empezaron con el Cártel del Golfo, pero al 2005 ya este grupo estaba muy crecido. El Departamento de Estado alertó al presidente Vicente Fox sobre el crecimiento y el desarrollo de los Zetas. En una entrevista en el Campo Marte, le preguntaron al entonces procurador Daniel Cabeza de Vaca que qué opinaba de este reporte, que daba el Departamento de Estado norteamericano, y dijo que los Zetas eran un mito. Bueno, este mito es el que después puso de cabeza, aunado a las complicidades que ha contado este grupo en el mismo gobierno, que han generado enormes ganancias en México. Ya creo que el tema del tráfico de drogas está pasando a segundo plano, y en el gobierno de Calderón se va a significar por el tráfico de armas, que es lo que le genera a muchas aristas, a muchos sectores del gobierno y de la delincuencia organizada, ganancias muy altas. Digo, ciertamente, pues Calderón va a ser el presidente del empleo, pero de las armas, ¿no? Yo creo que él pasa en la historia de esta forma, pero también contando con altas traiciones dentro de su propio gabinete. Se habla de complicidades muy serias dentro del gabinete, que bueno, esto forma parte del anecdotario diario de este tema del narco, que aunado a los estudios académicos es donde se puede empatar pues alguna explicación, ¿verdad? Jaime, tú eres ecónomo y cubres esa fuente financiera muy bien también. Los empleos que se han generado no resuelven y obligan a la gente a ir a otros niveles. No, porque no son empleos, son empleos muchos Sin de ellos seguridad. temporales. Dicen, oye, con Felipe Calderón se crean más empleos, sí, hay más lavacoches, más bienes, cada día hay más de ellos, ¿no? Sí, digo, no, el empleo temporal no resuelve, el empleo informal tampoco resuelve nada. El dinero está en muy pocas manos en México. Sigue el tema de que hay muchos más ricos y hay muchos más pobres, y dentro de los pobres hay otra clase que son los jodidos. Es decir, esta es la clase que ha crecido. Entonces, evidentemente sí es un problema, pero decir que es un detonante para la delincuencia, yo no sé, el doctor, si tenga una opinión académica, yo no me juego con esa opinión de que el detonante sea la falta de empleo. Es decir, la gente que es decente, sea pobre, sea rica, sea como sea, ¿no? Vamos Yo a ir creo que a una la pausa. educación y la cultura, para finalizar, la educación y la cultura es lo que se debe reforzar. Eso es el tema. Vamos a ir a una pausa y ahorita vamos a seguir hablando sobre esta especie de evaluación que estamos haciendo de Felipe Calderón y su gobierno. En un momento más regresamos. Les recuerdo que está ya a través del 31.2 de Los Ángeles, California, y también a través de Canal 44, la televisión abierta de la Universidad de Guadalajara.